Yo soy Eduardo Brenes, trabajo para la compañía americana Sony Wall, que es un fabricante de ciberseguridad que tiene 35 años de historia, como luego veremos. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y mi perfil de LinkedIn para lo que necesitéis. Pues simplemente pues ayuda a compañías a reducir la superficie de exposición al riesgo en ciberseguridad y a mejorar su postura de ciberseguridad, ¿no? Dentro de la compañía. Y bueno, pues a nivel de introducción sí que querría comentar que este es el resultado no queremos obtener, ¿no? Ya como sabemos, pues en España más del 95% del tejido empresarial son pymes y 6 de cada 10 compañías que sufren un incidente de ciberseguridad cierran en los 6 meses siguientes al haber sufrido esa brecha de ciberseguridad. Solamente el 36% utiliza protocolos básicos de ciberseguridad, ¿no? Entonces, vemos cómo todavía hay mucho margen de mejora y por eso pues, existen este tipo de arquitecturas de ZTNA, de Zero Trust Network Access, de confianza cero, como la que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues también quería comenzar un poco comentando qué impacto está teniendo la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito de ciberseguridad, ¿no? Porque sí que vemos que está siendo un catalizador del mercado de la ciberseguridad y que está cambiando mucho las reglas del juego. En primer lugar, vemos que la inteligencia artificial generativa está suponiendo un aumento de las ciberamenazas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial generativa proporciona nuevos vectores de ataques emergentes y hace que los ciberatacantes puedan lanzar ataques cada vez más sofisticados con menos conocimientos técnicos, ¿no? La capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa de generar contenido falso de manera realista amplifica las ciberamenazas, ¿no? Por ejemplo, se acabó el phishing mal redactado sintácticamente y con faltas de ortografía. Ahora están hechos perfectos. Esto está haciendo que mucha más gente caiga en este tipo de ataques, ¿no? Por no hablar ahí, pues también del uso de inteligencia artificial generativa para generar nuevo malware o para ofuscar ese malware para evitar ser detectado o para generar nuevas técnicas de ataque como el ransomware de triple extorsión o para gestionar grandes volúmenes de datos que les permite a los ciberatacantes evaluar qué sistemas han visto comprometidos por una vulnerabilidad y cuál es la forma más óptima de explotar esa vulnerabilidad, ¿no? En segundo lugar, yo hablaría también de pues el uso de inteligencia artificial generativa para la realización de deepfakes y de deepvoice, ¿no? Suplantaciones de identidad a través de videoconferencias como esta que estamos haciendo con Zoom o un Teams, a través de una llamada telefónica, ¿no? Un deep voice, ¿no? Em, Esto es algo que cada vez nos preocupa más porque estamos en el momento en que un ciberatacante, como ahora veremos, se pone una malla vectorial y es capaz de suplantar a una persona, ¿no? Suplantándola y premiando la urgencia para que haga determinadas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, si Sergio, por ejemplo, es el director general y yo soy el director financiero, yo tengo poder de firma para ejecutar una transferencia, qué mínimo que Sergio, si me llama por teléfono o hacemos un Teams para que haga una transferencia, me dé una palabra clave como un doble factor de autenticación para que yo ejecute esa transferencia. Esto es algo que no tiene coste, es un procedimiento dentro de vuestras organizaciones y os recomendamos implementarlo cuanto antes, porque hoy en día ya estamos en el momento en que no sé si estoy hablando con Sergio o estoy hablando con un ciberatacante que ha puesto una malla vectorial y está suplantando la identidad de Sergio, ¿no? Ahora veremos sobre eso. Y también hablaremos que preocupa mucho el uso de inteligencia artificial generativa para la obtención de datos biométricos, huella digital, reconocimiento facial y de los agentes autónomos de inteligencia artificial, ¿no? Lo que estamos ahora que es la inteligencia artificial agéntica, ¿no? La economía de los agentes, ¿no? Entonces, en cuanto a suplantación de identidad, pues como vemos, un ciberatacante, pues utilizando una foto de un documento oficial, tipo pues un DNI o algo que puedan obtener de Internet, iterando esa imagen, pueden tratarla para conseguir esa malla vectorial que se puede poner ese ciberatacante para suplantar la identidad de otra persona, ¿no? Como veis aquí. Entonces, pues ya sabéis que esto es como una cara de fondo, los ciberatacantes pues dan un paso, utilizan inteligencia artificial, los fabricantes pues tratamos de mitigar eso, ¿no? Es como medida contra medida, ¿no? Entonces, cada vez más también se utiliza inteligencia artificial generativa para evitar este tipo de ataques de deepfakes, ¿no? Por ejemplo, mediante lo que se denomina el parpadeo, ¿no? El eye blinking. Los humanos parpadeamos de una forma muy particular, ¿no? Entonces podemos detectar que la persona con la que estamos hablando es un ciberatacante que se ha puesto una malla vectorial simplemente por la frecuencia del parpadeo, ¿no? O hay otra técnica que es evaluando el iris, ¿no? Cómo incide la luz en el iris de la persona, que sea de forma simétrica, ¿no?
o mediante la búsqueda de artefactos, ¿no? Pequeñas deformaciones que se producen en la imagen, en la malla vectorial que se pone el ciberatacante, ¿no? Bueno, pues estamos en el momento este en el que ya hay inteligencias artificiales atacando con inteligencias artificiales defendiendo de forma completamente desatendida, ¿no? Por parte de los humanos, ¿no? Y como decía, también preocupa mucho la utilización de inteligencia artificial generativa para la obtención de datos biométricos, ¿no? Aquí veis cómo un ciberatacante, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial que se llama Print Listener, podría obtener tu huella digital simplemente escuchando el sonido que hace tu dedo cuando se desplaza por la pantalla del teléfono móvil. Es decir, que utilizando el micro de tu teléfono móvil y este algoritmo de Print Listener, un ciberatacante podría recuperar tu huella digital simplemente por el sonido que hace tu dedo al desplazarse por la pantalla, ¿no? Entonces, esto es algo que preocupa mucho. También la obtención de datos biométricos a nivel de reconocimiento facial, ¿no? Hay un experimento en la Universidad de Tel Aviv en la que un grupo de investigadores de ciberamenazas crearon una cara maestra, una clave maestra, que era capaz de saltarse los principales sistemas de reconocimiento facial en un 60% de las circunstancias. Esto es un número que está aumentando cada vez más. Y bueno, también preocupa mucho la utilización de inteligencia artificial generativa para lo que se denomina agéntica, ¿no? La inteligencia artificial agéntica, los agentes autónomos de inteligencia artificial, porque un ciberatacante puede modificar ese agente de inteligencia artificial para interactuar con otros agentes, engañarlos de alguna manera o acceder a determinados repositorios en los que hay información confidencial. Este es el caso, por ejemplo, que vemos aquí de Salesforce, como unos ciberatacantes pues, fueron capaces de sustraer datos, de exfiltrar datos de instancias de Salesforce, ¿no? Mediante comprometiendo pues, una herramienta de chat, un agente de chat, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también preocupa mucho y que vamos a ver mucho en los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues si no conocías Sony Wall es un fabricante americano que tiene 35 años de historia. Eh, Como sabéis, pues somos el segundo proveedor de firewalls a nivel mundial, por detrás de Fortinet. Em, Aquí veis que según datos de IDC hasta diciembre de 2022 pues habíamos vendido 3.300.000, pero en noveno lugar aparece Dell con 745.000. Eso es porque estuvimos de 2012 a 2016 dentro de la estructura de Dell. Yo llevo 13 años en la compañía. Y bueno, pues en esos 4 años pues son los 745.000 que vendimos. Si lo sumamos pues son los más de 4 millones. Probablemente ya estemos cerca de 5 o superado los 5, porque ya digo que esto es hasta diciembre de 2022. Y bueno, pues yo lo que veo es que cada vez más las diferencias entre firewalls, por ejemplo, pues son más matices, ¿no? Las diferencias entre un firewall de Fortinet, Sophos, SonyWall, Checkpoint, etcétera, pues a lo mejor uno tiene soporta una densidad de puertos un poco mayor, otro tiene un nivel de rendimiento en algún aspecto pues un poco mejor. Pero para mí la diferencia pues está más en las personas, ¿no? Que realmente eh, pues tengamos que ayudarse en una propuesta pues que os podamos ayudar, que tengas un problema con soporte y que se resuelva rápidamente. Esto es lo que más marca la diferencia para mí, ¿no? Porque esto es como si te quieres comprar un coche y pongamos que estás entre dos marcas, entre Mercedes y BMW, y vas a por el Mercedes, pero de repente sale una promo de BMW y te compras el BMW, ¿no? Pues tampoco te vas a equivocar mucho. O sea, al final es marcas análogas, muy reconocidas en la industria, que llevan muchos años, y bueno, pues hay que también, yo creo que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco los cuatro pilares en los que nos centramos. La primera sería la parte de seguridad perimetral, que es por lo que más reconocidos somos. La segunda sería la parte de ZTNA, de Zero Trust Network Access, que es de lo que os voy a hablar ahora. Tendríamos una parte de seguridad del endpoint, de EDR, Endpoint Detection and Response. Ahí pues vendemos Capture Client, que está basado en Sentinel-1 y en lo mejor de Sony Wall. Hemos integrado distintas funcionalidades en una única solución. Y también comercializamos el EDR de CrowdStrike y le ponemos el MDR, el Managed Detection and Response de Sony Wall encima, ¿no? Nos traemos toda la telemetría de ese EDR, de ese Endpoint Detection and Response a nuestro SOC, a nuestro Security Operation Center, y a partir de ahí pues hacemos gestión de amenazas, retención de logs, generación de informes, etcétera, ¿no? Que es la última parte que veis, el último pilar, que es la parte de XDR, ¿no? De Managed Service, de servicios de seguridad gestionada, ¿no? Servicios de seguridad gestionada y XDR, Extended Detection and Response gestionado, ¿no? Bueno, tenemos clientes en todos los sectores de actividad, se nos dan muy bien los entornos tipo retail, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, ubicaciones remotas, ahí tenemos muchas referencias y casos de éxito, entornos de educación, universidades, colegios.
administración pública, sabéis que estamos dentro del catálogo del Centro Criptológico Nacional. Al ser empresa americana, pues tenemos que cumplir con Common Criteria, que es una certificación muy exigente. Cuando la tienes, pues aquí en España, el Centro Criptológico Nacional, pues prácticamente te pone la alfombra roja, porque si tienes solvencia suficiente para sacar Common Criteria, pues puedes estar en el catálogo en categoría alta, ¿no? Y bueno, pues una de las ventajas competitivas de nuestros firewalls es que ya sabéis que en configuraciones en alta disponibilidad para eliminar un punto de fallo, pues cualquier fabricante pues te obliga a que las dos máquinas te cueste lo mismo y que tengas que licenciar los servicios de seguridad en ambas máquinas, ¿no? Nosotros en nuestro caso pues cobramos una cantidad por la máquina primaria con 3 años de servicios de seguridad, todos nuestros servicios de seguridad de antivirus and gateway, anti-spyware, URL filtering y PSZ. Y la máquina HA en alta disponibilidad cuesta como un 60-70% menos, ¿no? Con lo cual no es solamente el CAPEX, el coste de adquisición a día de hoy, de febrero de 2026, sino que dentro de 3 años, en febrero de 2029, cuando tengas que renovar los firewalls, en el caso de cualquier otro fabricante, tendrías que renovar ambas máquinas. En el caso de SonyWall, solamente renovarías la máquina principal. Con lo cual, tenemos un CAPEX y un OPEX mucho mejor que la competencia solamente por esta forma de licenciar, ¿no? Y además, también estamos utilizando la inteligencia artificial generativa a nuestro favor. Ahora tenemos a Sami, que es una inteligencia artificial generativa que te permite pues, interactuar con tu entorno de SonyWall pues, con lenguaje natural, ¿no? Igual que interactúas con un chat GPT o con un Copilot o un Gemini, ¿no? Pues que le puedes decir a Sami, oye, dime qué firewalls de mi entorno no están actualizados a la última versión de firmware y actualízalos. O dime qué persona está utilizando, qué usuario dentro de la red está utilizando la red social de TikTok y bloquea TikTok, porque está afectando la eficiencia y la productividad del resto de los empleados, ¿no? Pues este tipo de acciones que te reduzcan mucho la curva de aprendizaje de interactuar con el entorno de SonyWall porque te puede ir guiando en esta conversación que podamos ir teniendo, tipo lo que haces con un chat GPT o con un Copilot, ¿no? Y bueno, pues pasamos al enfoque ZTNA que os quería os comentar. Bueno, nosotros consideramos que el paradigma tradicional del castillo pues ya no tiene sentido, ¿no? El perímetro, tal y como lo conocíamos, se ha disuelto completamente, ¿no? Ya no valen estas reglas claras de los chicos malos fuera, los chicos buenos dentro, con todo muy bien delimitado, ¿no? Mi puente levadizo, mi foso, mis almenas. Ahora hemos pasado a algo más parecido a un hotel en zona de riesgo, ¿no? En zona de exclusión, en el cual yo tengo que salir en un furgón blindado por los chicos buenos y escoltarlos hasta las cómodas dependencias del hotel, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más nos conectamos desde cualquier sitio, accedemos desde cualquier dispositivo, hay sensores IoT por todos lados, las redes cada vez son menos Windows, son cada vez menos locales, teletrabajamos más, bueno, trabajamos más en entornos de nube pública, nube privada, nube híbrida. También hay nuevos vectores de ataques emergentes, como hemos visto con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, el perímetro se ha disuelto completamente y ya no nos podemos fiar de nadie, ¿no? Entonces, surgen este tipo de arquitecturas de ZTNA, de Zero Trust Network Access, que parten de la premisa de que la red de tu organización ya ha sido vulnerada y que todos tus empleados son potenciales ciberatacantes. Es decir, que no te vas a fiar de nadie, solamente vas a dejar acceder a los usuarios a aquellos recursos que requieren para hacer su trabajo, ni más ni menos. Para ello, lo que hacemos es una autenticación continua y una autorización basada en políticas para identificar a los usuarios y verificar el comportamiento de sus dispositivos. Esto lo que elimina son los típicos movimientos laterales. Normalmente, ahora, el principal vector de ataque es cuando se produce un robo de credenciales. Alguien roba al usuario y la contraseña de un empleado, hace un movimiento lateral dentro de la organización intentando conseguir un usuario con privilegios más elevados y a partir de ahí monetizar el ataque lo máximo posible, ¿no? Pues con este tipo de arquitectura de cero trust, de confianza cero, eliminamos ese tipo de movimientos laterales, ¿no? Entonces, reducimos mucho la superficie de exposición al riesgo y mejoramos mucho la postura de ciberseguridad. Y aquí veis algunos de los casos de uso típico de esta solución. En primer lugar, modernizar las VPNs y los firewalls, ¿no? Em, bueno, yo creo que las VPNs han tenido su momento dentro de la historia de la ciberseguridad, pero ya no son suficientes para asegurar el entorno, ¿no? Porque ya sabéis que, por ejemplo, las VPNs SSL son inseguras por diseño. Son, by design, son inseguras y los ciberatacantes lo saben y lo están explotando, ¿no? Y estamos viendo muchos ejemplos recientes en los últimos meses, ¿no? Aquí hemos visto ataques contra dispositivos de Cisco, Fortinet y Palo Alto, contra F5 Networks,
contra WatchGuard, 75.000 dispositivos afectados. Fortinet, 10.000 firewalls expuestos a una omisión de doble factor de autenticación. Nosotros mismos en SonyWall, para que veáis que no solamente estoy poniendo de otros fabricantes, también hemos tenido que retirar una gama de soluciones de Secure Mobile Access, de acceso remoto seguro, VPN SSL, que teníamos, que era la gama SMA de la serie 100, por esto mismo, porque vimos que un ciberatacante había sido capaz de explotar esa vulnerabilidad. Em, Ivanti, que es la antigua Pulse Secure, la antigua Juniper, pues también ha tenido problemas con VPN SSL. Fortinet, por ejemplo, en sus firewalls, ya sabes que a partir de la versión 7.6.3 no permite que sus firewalls se puedan utilizar como terminador de túneles VPN SSL. Todos los fabricantes somos conscientes de esto. Sabemos que las VPNs son inseguras por diseño, los ciberatacantes lo saben, lo están explotando y estamos mitigando esa superficie de exposición, ¿no? Y para evitar eso, lo mejor también es irnos a por eso todos los fabricantes estamos yendo hacia este tipo de arquitectura de ZTNA, ¿no? De Zero Trust Network Access. En segundo lugar, pues protegernos contra estos ciberamenazas y estos robos de credenciales, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Estos movimientos laterales. Y tercero, pues securizar lo que denominamos la cadena de suministro, ¿no? Todos los socios, partners, colaboradores con los que tenemos relación, ¿no? Que muchas veces acceden a determinados recursos de nuestra red, ¿no? De hecho, hay un informe de Gartner que afirma que el año 2025 un 45% de las organizaciones sufrió un ataque a través de un socio de la cadena de suministro, ¿no? A través de un socio, un colaborador, un partner. Y también estamos viendo muchos ejemplos recientes sobre esto, ¿no? Que este es uno de los principales vectores de ataque, ¿no? Por ejemplo, el caso de Adidas, ¿no? En Adidas no fueron directamente a por Adidas, fueron a por el socio colaborador que llevaba el centro de atención a usuarios Adidas, ¿no? A partir de ahí, movimiento lateral es filtración de datos de Adidas, ¿no? O Mango. En Mango pasó algo similar. No fueron directamente a por Mango, fueron a por la empresa que llevaba el telemarketing a Mango. Y a partir de ahí, movimiento lateral, exfiltración de datos, etcétera, ¿no? Iberia, otro caso reciente, ¿no? Entonces, hay normativas como NIS2 o DORA que aplica a entidades financieras, aseguradoras, fintech. NIS2 aplica a entidades importantes y esenciales en entornos, en sectores críticos, ¿no? Tipo energía, agua, transporte, etcétera. Pues estas dos normativas, NIS2 y DORA, hacen mucho hincapié también en la cadena de suministro, porque vemos que es uno de los principales vectores de ataques actuales y que a partir de ahí se están orquestando muchos ciberataques, ¿no? Entonces, estas dos normativas ponen mucho foco en esta cadena de suministro, ¿no? En estos socios colaboradores partners, ¿no? Y bueno, pues esta es la solución que nosotros proponemos es una solución fácil de administrar, que permite una conectividad rápida y fiable y con esta seguridad hacia atrás, ¿no? Al final, todos pues, del antiguo enfoque del que venimos, pues es que los usuarios estábamos conectados a los distintos recursos de la red por detrás de un firewall, a través de un túnel, y a partir de ahí pues, nos conectábamos a un recurso on-premise, un recurso en la nube, un portal web, lo que fuera. Lo que nosotros proponemos con esta solución es que ya seas un trabajador que está dentro del perímetro de la oficina, que estás trabajando dentro de la oficina, como si eres un trabajador remoto, que estás fuera de la oficina, te instalas una pieza de software de agente, que es un cliente muy ligero, lo tenemos para Windows, Mac, Linux, Android, iOS, dispositivos móviles también, puede ser una extensión en el navegador del usuario, un cliente ligero. Y a partir de ahí, pues te conecta, cuando te quieres conectar a un recurso que está dentro del data center de la compañía, a un recurso on-premise, pues la solución actúa como una VPN as a service. Si te quieres conectar contra un recurso tipo Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, contra uno de estos hiperescalares, pues la solución actúa como un ZTNA puro, un Zero Trust Network Access. Si te quieres conectar contra un Office 365, un Salesforce, la solución actuaría como un CASB, un Cloud Access Security Broker, muy orientado también a Counter Call Protection, por ejemplo, pues lo que se denomina un Superman Login, ¿no? Alguien que de repente se loga desde Madrid o desde Valencia y después se está logando desde, a las 2 horas, se está logando desde Rusia o China, ¿no? A no ser que sea Superman, no llegas desde Valencia a Rusia o China en 2 horas, ¿no? Entonces es un Superman Login, una suplantación de identidad que te han hecho desde China, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que detecta un CASB, ¿no? Un Cloud Access Security Broker. Y luego, pues, si te quieres conectar contra un portal web normal, pues la solución actúa como un Secure Web Gateway, ¿no? Muy orientado a prevención de fuga de datos y de robo de datos. Entonces, bueno,
La solución básicamente tiene tres componentes. Esta pieza de software de agente que tú instalas en el puesto del usuario, que ya digo, puede ser Windows, Android, puede ser Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Vamos a verificar la identidad del usuario mediante protocolos AML y vamos a evaluar la confianza del dispositivo mediante la integración con el EDR, con el Endpoint Detection and Response, ¿no? Luego tenemos el Dynamic Edge que va a permitir o no la conexión y luego el Cloud Command Center que es como la consola de gestión centralizada. Entonces, claro, cuando un usuario se quiere conectar contra un recurso de la red de mi compañía, ya sea un portal web, un recurso on-premise, un recurso en la nube, lo que sea, yo voy a hacer una categorización de ese usuario, ¿no? Y si el nivel de confianza es alto, el Dynamic Edge va a permitir la conexión. Pero claro, como estamos haciendo una autorización continua, una autenticación basada en políticas, ese nivel de confianza alto de ese usuario puede bajar de alto a bajo. ¿Por qué puede bajar a nivel bajo? Pues por la ubicación. No es igual a que estemos en Valencia o en Madrid o a que estemos en Rusia o en China. Si estamos en Rusia o en China, el nivel de confianza va a bajar y no, el Dynamic Edge no va a permitir la conexión o por el dispositivo desde el que nos estamos conectando. No es igual que tú te conectes con tu ordenador portátil plataformado por tu compañía que tiene un nivel de seguridad a que te conectes con la tablet de tu hijo. Si te conectas con la tablet de tu hijo, tu nivel de confianza va a bajar, no te dejo conectarte. O por el comportamiento del dispositivo. Como nos integramos con el EDR, ¿no? Al final pues podemos evaluar que ese portátil, por ejemplo, aunque haya sido plataformado por tu compañía, tiene un comportamiento anómalo, ¿no? Por ejemplo, que de repente se detecte que se han lanzado 5 procesos, uno de los procesos está cambiando la clave de registro, todos los procesos están empezando a encriptar ficheros. O sea, podemos concluir que nos hemos visto impactados por un ransomware, entonces Dynamic Edge no va a permitir la conexión de ese equipo porque podría comprometer a la red, ¿no? A la organización, ¿no? Y básicamente es como funciona. Por supuesto, esto te permite inclusiones, exclusiones, es totalmente parametrizable, customizable a las necesidades de requerimientos del cliente. Podemos permitir un acceso directo a peticiones de bajo riesgo, ser más permisivos con los VIPs, que deberíamos ser más restrictivos realmente, porque suelen tener más información y tal. Más laxos con determinadas personas. Bueno, que al final permite una parametrización de inclusiones, exclusiones, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues lo que haríamos sería que el usuario se conecta a esta nube, a esta Global Edge Network. En mi data center tengo que tener una pieza que actúa como conector, que puede ser una máquina física, una máquina virtual, o la ventaja también con nosotros es que puede ser un firewall. No tiene por qué ser un firewall, pero podría serlo. A partir de la versión 7.1.2 de Sonic Wall, de Sonic OS, pues podemos utilizar nuestros firewalls como conectores a esta Global Edge Network, pero puede ser, si no tienes un firewall de Sony igual, no pasa nada, no tienes por qué tener un firewall de Sony igual. Puedes poner una máquina física, una máquina virtual y actuar como conector, ¿no? Entonces, frente a una VPN tradicional en la que son conexiones más lentas, más caídas, que te requiere una autorización única, esto plantea una autorización continua basada en políticas y sobre todo que permite un movimiento lateral. O sea, si alguien compromete las credenciales de VPN de un usuario, va a poder hacer un movimiento lateral dentro de mi red para intentar conseguir un usuario que tenga privilegios más elevados o acceder a un determinado repositorio, lo que sea, ¿no? Entonces, como hablábamos, las VPNs han tenido su momento, pero ya no son suficientes para asegurar la seguridad de la compañía, ¿no? Al final, si quieres conectividad, pues un VPN te puede servir. Si quieres seguridad, tenemos que irnos a este tipo de arquitectura. Y además, nuestra solución pues, también incorpora túneles WireGuard, que WireGuard es una tecnología mucho más robusta, más escalable que un túnel VPN SSL tradicional o un túnel IPsec basado en Windows. Utiliza algoritmos de certificación pues, mucho más severos, ¿no? Es una arquitectura, la de WireGuard, pues mucho más robusta, más escalable, ¿no? Son claves de encriptación pues, mucho más severas. Y bueno, además el usuario no tiene visibilidad de dónde reside físicamente el fichero Word al que está tratando de acceder, ¿no? No sabe si eso está en una máquina on-premise, en un recurso de la nube, en un portal web, con lo cual esto resta mucha visibilidad también a un potencial ciberatacante que comprometiese las credenciales de un usuario, ¿no? Que el ciberatacante robe las claves de un usuario, las consiga en la Deep Web y trate de acceder a nuestra organización, al final va a acceder a esta nube de Cloud Security. No va a saber cuál es la topología real de mi red.
con lo cual no va a poder hacer ningún tipo de movimiento lateral, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos al principio, que no va a poder moverse dentro de la red, ¿no? Ni comprometer bueno, no va a poder pues, extraer información o lo que sea, ¿no? Y bueno, otro de los casos de uso también que cubrimos con las funciones, el tema de web filtering, ¿no? Muchas veces aplicamos unas reglas de filtrado de listas blancas, listas negras de acceso a páginas de juegos, armas, drogas, lo que sea, a los empleados cuando están dentro de la organización, pero luego están en su casa o están en itinerancia en un hotel y pueden acceder donde quieren. Entonces se descargan un bicho y cuando llegan a la oficina, pues te meten el bicho en casa, ¿no? Entonces, con esta solución también reducimos la superficie de exposición de que esto ocurra porque podemos aplicar las mismas reglas de filtrado a los usuarios exactamente igual cuando están dentro del perímetro que cuando están fuera, porque van a abrir ese cliente de Cloud Security Edge y a partir de ahí pues estamos evaluando todo ese tráfico, ¿no? Y bueno, la solución pues tiene como dos sabores, Secure Private Access y Secure Internet Access. Con Private Access pues podríamos reemplazar las típicas VPNs tradicionales. Tenemos clientes que están en esa línea, ¿no? Intentando pues, oye, pues mira, quiero quitarme las VPNs que tenía porque efectivamente pues la conectividad tan solo pues no me vale porque necesito segurizar esto. Entonces podemos simplemente reemplazar eso con Secure Private Access. Si se desean pues todas las funcionalidades ya de CASB, de DNS, etcétera, pues recomendamos ya la parte de Secure Web Gateway y todo esto, pues de Secure Internet Access, ¿no? Lo ideal es incorporar las dos, porque al final pues te permite tener todas las ventajas de la solución, ¿no? Y también incorporamos una capa de Remote Implementation de servicios profesionales de implantación para también adecuarnos a las necesidades de requerimientos casos de uso del cliente. Y bueno, frente a otras soluciones del mercado que pues ya sabes que están como más orientadas en torno a enterprise, ¿no? Pues si habéis visto alguna presentación de estos fabricantes, pues suelen decir que están en veintitantas cuentas del IBEX 35 y tal. Desgraciadamente aquí en España pues tenemos 35 empresas en el IBEX, el resto de empresas, como hablábamos, pues más del 95% del tejido empresarial español son pymes. Pues nuestra intención con esta tecnología es democratizarla y hacerla accesible a compañías más pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando con clientes pues de 60, 70, 80, 20, 30 usuarios. Eh, Aunque también tenemos clientes, por ejemplo, en Estados Unidos son clientes nuestros de Cloud Security Edge, Adobe u Oracle, ¿no? Que son dos compañías muy grandes, ¿no? Pero también, pues ya digo, aquí en España, pues nos estamos adecuando a la realidad del mercado español y estamos democratizando esta tecnología y haciéndola accesible a compañías más pequeñas y medianas. Y bueno, pues para ser respetuoso con los tiempos, con la media hora que nos habíamos previsto, eh, pues lo dejamos aquí si os parece. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, necesitáis que detallemos más la solución, que os dejemos una trial para que evaluéis el look and feel de la solución y cómo realmente podría resolver vuestras necesidades, requerimientos y casos de uso, pues aquí estamos a vuestra disposición. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y de mi perfil de LinkedIn otra vez. Y nada, agradeceros mucho vuestra atención y vuestro tiempo. Espero que os haya resultado de utilidad. Y nada, pues espero veros pronto en siguientes webinars con el equipo de Nunsis, que ya sabéis que es Platinum Partner de Sony World. Estáis en las mejores manos. Da gusto trabajar con un partner como Nunsis, así que encantado de haber participado. Eduardo, si quieres, dejamos nada, un par de minutos a ver si alguien quiere preguntarte algo, ya que te tenemos aquí. No se lanza nadie, pues nada. Si queréis, lo damos por finalizado. Lo dicho, muchas gracias a todos los asistentes y nada, Edu, un placer como siempre. Pues muchas gracias a ti, Sergio. Estamos en contacto. Venga, Un abrazo muy venga, fuerte. gracias, un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Hasta luego. Adiós a todos. Chao.